El gobierno boliviano en los últimos años ha incrementado la calidad de vida de su población gracias también al incremento salarial que se ha venido dando año tras año, lo que ha permitido que la economía del país se dinamice. A continuación, la siguiente nota. Por muchos años todos los bolivianos hemos marchado, exigido y reclamado salarios justos que nos permitan vivir con dignidad. A partir del año 2006 se registró un incremento considerable en el salario de los trabajadores bolivianos. En 10 años, el salario mínimo nacional de Bolivia incrementó en más de 310% desde que asumió la presidencia Evo Morales el año 2006, con ascensos anuales continuos en beneficio de los trabajadores. El aumento del salario mínimo nacional es promulgado mediante decreto supremo por el presidente del Estado cada 1 de mayo, en homenaje al Día del Trabajador Boliviano. Antes del 2006, el salario mínimo nacional no subió ni siquiera para compensar la inflación y se mantuvo estancado en 440 bolivianos en periodos neoliberales. Recordemos que en los años 80 el salario mínimo nacional llegaba a los 40 bolivianos, en los años 90 fue de 77 bolivianos, en la década de los 2000 fue 355, el año 2009 incrementó a 647 bolivianos, en la década del 2010 fue de 679 bolivianos, hasta mediados de la década, es decir, hasta el año 2016, cuando Bolivia llegó a tener un salario mínimo nacional de 1.805 bolivianos. Ahora, con el salario mínimo nacional, hay los 2 o 3 países están detrás de Bolivia. Eso también dignifica no solamente al Estado, también debe dignificar al sector privado. El 2006, el salario mínimo nacional incrementó en un 13.6%, llegando a 500 bolivianos. En el 2007 incrementó en 5%, 525 bolivianos era el salario mínimo. En el 2008, 9.9% fue el porcentaje aprobado, subiendo a 577 bolivianos los salarios. En el año 2009, el porcentaje de incremento fue de 12.1%, llegando a 647 bolivianos. En el 2010, 5%, incrementando el salario mínimo alcanzado a 679 bolivianos. En el 2011 se registró un incremento del 20%, representando 815 bolivianos. En el año 2012 el porcentaje de incremento fue de 22.6% al salario mínimo, alcanzando los 1.000 bolivianos. El 2013 20% de incremento, 1.200 bolivianos el salario mínimo de los trabajadores. En 2014 también se registró 20% de incremento, 1.440 bolivianos era el salario mínimo nacional. El 2015 15% de incremento, siendo 1.656 bolivianos el salario mínimo. En el 2016, 9% fue el incremento. 1.805 bolivianos es el salario mínimo nacional. Para este 2017 el incremento al mínimo nacional es de 10.8%, siendo 2.000 bolivianos, y de 7% al básico. Y ahí los trabajadores no pueden quejarse. El incremento salarial cada año va a ser por encima de la tasa de inflación. El objetivo de lograr el incremento de los ingresos de los trabajadores en términos reales para impulsar la demanda interna es uno de los pilares del crecimiento económico sostenido de Bolivia, lo que mantiene como líder a nuestro país en Sudamérica en cuanto a los indicadores en los últimos años. En el 2005, Bolivia era el país con el peor salario mínimo nacional de la región y estaba situado en 10º lugar con un equivalente a $54 mensuales, en tanto que en esta gestión ascendió al 7º puesto con un equivalente de $287, monto mayor a países como Perú y Brasil.